Ustedes que son padres de familia... Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Diálogos Mundanos, el podcast de Mundana Revista de Filosofía. Yo soy Noé. Y yo soy Diego. Bienvenidos a Diálogos Mundanos. Y el día de hoy, para inaugurar esta nueva temporada, queremos iniciar con una nueva sección de debates filosóficos, esta vez de la mano de Diego Jadán. Diego, bienvenido. Hola Noé, hola Diego, muchas gracias por la invitación. Entonces, para comenzar, por favor, Diego, danos el tema del día. Bueno, muchas gracias. Si existe una persona que esté asociada al diálogo como motor del pensamiento, ese es precisamente Sócrates. El filósofo ateniense es por antonomasia el padre del diálogo, que más allá de implicar lo habitual de una conversación, este lo convirtió en la herramienta fundamental para la construcción de conocimiento. Por esto no podíamos empezar esta nueva propuesta y esta segunda temporada de Diálogos Mundanos, sino introduciéndonos en el pensamiento de uno de los primeros filósofos del pensamiento occidental, rindiendo homenaje también a la palabra como el vehículo del pensamiento, la reflexión y la crítica. No podríamos tener entonces mejor interlocutor para esta tarea que a Diego Jadán Heredia, quien de ahora en adelante va a ser nuestro filósofo de cabecera, con quien mes a mes estaremos abordando en el pensamiento y la obra de hombres y mujeres que persiguieron el conocimiento y el amor a la sabiduría. Sócrates, por su parte, casi de forma absoluta, constará seguramente con Platón y Aristóteles en la lista de filósofos más identificados en Occidente. Por pocas que sean las bases que tengamos del dominio de la filosofía como disciplina, lo cierto es que muchas personas habremos escuchado la famosa frase «solo sé que no sé nada», y saben que es de autoría de aquel viejo sabio que caminaba por las calles de Atenas haciendo preguntas a desprevenidos o interesados ciudadanos para desentrañar el conocimiento. Conocido es también que Sócrates fue condenado a muerte por lo que se le acusó de negar a los dioses y corromper a la juventud, condena que tuvo mucho más de interesada por los círculos políticos atenienses que de cierta, en sentido estricto, aunque habrá que reconocer que la muerte de Sócrates es tal vez uno de esos primeros registros universalmente célebres que nos indican que pensar siempre ha sido un acto peligroso y que, aún pasados más de 25 siglos, desde ese marzo del 339 de nuestra era, dichas acusaciones siguen pesando en cientos y miles de personas que se atreven a pensar, y mucho más peligroso, a pensar distinto. La vida y muerte de Sócrates en sí mismas han sido fuente inagotable de debates respecto a la ética, a la política, como partes fundamentales de la vida humana, una vida que para nuestro filósofo solo podía estar completa en tanto que estaba habilitada la plaza pública para todos los ciudadanos, con las restricciones que en su tiempo tenía ser ciudadano, claro está. Lo cierto es que Sócrates ha pasado a la lista de pensadores fundamentales, y eso que no dejó ni una sola palabra escrita respecto a su pensamiento, y han sido otros como Aristófanes, Platón o Genofonte quienes permitieron que las enseñanzas de los diálogos socráticos pervivan hasta nuestros tiempos. En un mundo donde cada vez es más el diálogo peligra cada vez más, tanto en contenido, forma y fondo, recuperar la ética socrática parecería también ser una forma de tomar una postura. Y hoy, en Diálogos Mundanos, hablaremos de eso, del sabio que admitía no saber nada. Bienvenidos a la segunda temporada. Bienvenido, Diego, una vez más. Y para empezar con algo suave pero necesario, creo que eres la persona ideal que nos puede traducir o explicar lo que quería decir Sócrates con la famosa frase «solo sé que nada sé». Bueno, de nuevo les agradezco por la invitación. Sus programas son súper interesantes, así que me ha alegrado mucho regresar a este espacio y conversar con ustedes. La propuesta de Diego me ha encantado, esta de poder conversar periódicamente de algún gran filósofo, alguna gran filósofa, y tratar de aproximarnos a su pensamiento. Y claro, cuando planificábamos con Diego cuál sería la mejor vía, en realidad creo que una vía fácil o clásica sería empezar por el principio. Entonces, hablar de Sócrates es empezar a hablar de quien se considera uno de los padres de la filosofía, precisamente porque no se consideraba a sí mismo un sabio, que sería la palabra al sofos de filosofía, sino alguien que perseguía el conocimiento y por eso se consideraba un filósofo. Más que sabio, era alguien que perseguía el conocimiento. Y eso le hacía darse cuenta en cada una de sus conversaciones
de que no sabía, o que por lo menos se daban cuenta de que no tenían un conocimiento cierto, verdadero e incontrovertible, y por lo tanto la búsqueda debía continuar. Y de hecho yo creo que él nos dejó el método y nos dejó la tarea de continuar adentrándonos en los diferentes conceptos, en las diferentes experiencias humanas, etc. Pero claro, hay que distinguir, y creo que en el caso de Sócrates es un muy buen motivo para conversar sobre filosofía, pero hay que saber que de Sócrates tenemos dos versiones. Hay el Sócrates histórico y el Sócrates literario, el Sócrates leyenda. Si ustedes se fijan de pronto en la película de Rossellini, Roberto Rossellini hizo una película en los 70s, hizo una serie de películas dedicadas a filósofos, unas películas didácticas, pedagógicas, y una de ellas le dedicó a Sócrates. Y claro, como él, su puesta en escena de la vida de Sócrates, bien podría pasarse esa película en Semana Santa, es decir, Sócrates parece Jesús, tiene casi la misma vida de Jesús, muere por la verdad, un hombre bueno, un hombre que se sacrifica, y yo estoy seguro de que no fue así, yo tampoco creo que haya sido así. Entonces hay que ser yo creo que hay que ser conscientes de que cuando conversamos de Sócrates, quizá estamos conversando de un personaje que nunca existió. Quizá, no lo sé. Claro, Diego, como muy bien recordó en su introducción, hay algunas fuentes que nos hablan de Sócrates, pero esas fuentes en algunos de los casos son contradictorias. Entonces, por lo menos tengamos eso en cuenta cuando conversamos sobre Sócrates. Bueno, más allá de la ficcionalidad que puede existir, porque claro, bien se recuerda que Sócrates no dejó nada escrito y que son las interpretaciones de Platón fundamentalmente, que le hace un personaje de sus diálogos, o lo que decía los historiadores de esa época. Hay algo que en Sócrates me parece que es importante y que es lo que le ha permitido persistir, y es poner la vida misma como un laboratorio para poner en práctica tus ideas. ¿Qué nos podrías decir o de la vida de Sócrates? ¿Por qué crees que es tan importante ese punto en la reflexión filosófica? Quizá la respuesta se puede encontrar a partir de lo que le sucedió a Sócrates por esa vida dedicada al diálogo, a la duda constante, a tratar de encontrar aquella verdad escondida en cada uno de sus interlocutores, porque no olvidemos que él creía en esta noción griega del do que moi, el hecho de que dentro de cada una de las personas está una pequeña parte del mundo que todos compartimos, y por lo tanto, si indagamos en cada una de las personas, encontraremos, así como en una cebolla se van quitando diferentes capas, en el ser humano en el pensamiento humano se pueden ir sacando esas capas superficiales para llegar a ese do que moi. Entonces, la característica socrática, el diálogo, lo que tiene de ventaja es que permite la participación del interlocutor en esa indagación filosófica. Una cosa que cambia luego, especialmente con Aristóteles, ¿no? Que establece o que dibuja la idea del filósofo como en una relación entre el texto, el filósofo y el lenguaje. Es una relación cerrada en donde no tiene que dialogar con nadie más, sino una relación de hermenéutica de textos, ¿no? Eso no pasaba en el caso de Sócrates. Sócrates pensaba en la conversación, en el diálogo, y quizá esa es una de las cosas que se ha perdido con el tiempo. Pero ojo, eso mismo es lo que le lleva, por eso decía que es bueno recordar que eso fue lo que le llevó al juicio y que finalmente terminó con la muerte de Sócrates, porque él creía en este diálogo, y este diálogo hacía que la gente empiece a dudar de ciertas ideas que se suponían asentadas, indubitables en la antigua Grecia,
y que, de las que se suponía que no se debían dudar. Es que llamó Hegel, que es uno de tus filósofos favoritos, Diego, el principio de interioridad, que es es la invención, es el primer ejercicio histórico de lo que se llama el principio de interioridad. Esta idea, en el caso de Sócrates, de escuchar una voz interior, que es la que uno tiene que estar de acuerdo para luego poder estar de acuerdo con lo que decide el Estado. ¿Cuál es tu posición sobre este debate sobre lo que plantea Sócrates del papel del filósofo en la sociedad? Siendo una posición a favor que dice que los filósofos, al buscar la verdad y la justicia, tienen el deber de guiar a la sociedad y mejorar las instituciones. Pero la posición en contra de esto nos dice que los filósofos deben mantenerse a un margen de las políticas porque su búsqueda abstracta de la verdad no siempre es compatible con las realidades prácticas de la gobernanza. Entonces, ¿tú crees que el filósofo debe involucrarse activamente dentro de la vida pública y de la política? Sí, yo creo que sí debe involucrarse, con la conciencia de que el caso de la política hay ciertos elementos, ciertas realidades, la realpolitik, de la que se suele hablar, que condiciona mucho lo que se puede pensar y lo que se puede hacer. El caso de Sócrates es un poco... es trágico y también tiene una explicación en lo que pasó después de su muerte y en la filosofía que desarrolló Platón en relación con la política, porque Sócrates escribe... Ustedes recuerdan, Platón escribe la Apología luego del juicio del juicio el que estuvo Sócrates y por el que fue condenado a muerte, y se da cuenta de algo, Platón, que Sócrates aplicó un método en el campo de la política que es el propio de la filosofía, pero que es incompatible, dice Platón, en el campo de lo político. Lo que los griegos llamaban la dialegestai, o nosotros llamamos dialéctica. La dialéctica socrática es un diálogo entre dos personas. Platón dice que el error de Sócrates fue intentar ir a la asamblea y en un ámbito político tratar de convencer con argumentos filosóficos propios de la dialéctica. Él tenía que haber aplicar lo que hacían los sofistas, dice Platón, y es que en el ámbito de la política funciona la persuasión, no la dialéctica. Es decir, tengo un gran público con el que yo no puedo dialogar y saber lo que moi de cada uno y de cada una. Tengo que convencer. Tengo que utilizar la retórica para convencer de mi punto. Y por eso Platón es tan resistente con la política y hace que después en su República, ojalá en algún programa muy después podamos hablar de Platón, pero él en su República lo que hace es, digamos que se idea toda esta República justo a consecuencia de que su maestro murió por la democracia griega. Y él dice que la filosofía y la política no deberían estar juntas. Pero yo estoy de acuerdo más bien con Sócrates. Sócrates confiaba en la política, él creía que había que tener un compromiso político, pero su compromiso político siempre partía del individuo. Una cosa como que se dice hoy, no, el cambio empieza por uno. Algo así, es decir, la política, la vida virtuosa no solamente se hace en el ámbito de lo político, sino también en el ámbito de lo más personal. Ahora, cuando uno piensa en la dialéctica socrática, siempre se imagina, ¿no es cierto?, al filósofo hablando a un montón de gente y tratando esto, o sea, esta parte de su diálogo que era tratar de encontrar conocimientos o hacer que la persona encuentre conocimientos. Pero Sócrates, según los registros, también decía que el diálogo es encontrarse primero con uno mismo. O sea, él no veía en el diálogo solamente la forma de vos poner tu mensaje en el otro, sino también como un mensaje que tal vez tendría mucho que ver con la necesidad que tienen los tiempos actuales, de que no solamente tratemos de exponer nuestras verdades, sino de encontrar las verdades que los otros nos dan y en esa perspectiva también poder cambiar un poco lo que pensamos. ¿Sería esa tal vez una enseñanza de Sócrates? Sí, de hecho, en esto es muy interesante Hannah Arendt. Hannah Arendt tiene un texto que se llama Filosofía y Política, me parece, no recuerdo bien el título, pero en uno de los capítulos lo dedica a Sócrates, y ahí ella indaga en esta idea socrática del 2 en 1, dice Hannah Arendt.
que cada persona somos dos en uno, es decir, que tenemos lo que el mismo Sócrates decía, tengo una voz divina interior. Y él escuchaba esa voz divina anterior, que es el principio básico del principio de interioridad del que hablaba Hegel, que tenía Sócrates. Y claro, cada persona tiene la conversación más auténtica, más sincera, cuando es la conversación con uno mismo, dice Hannah Arendt. Y por supuesto, ese es el principio de lo político. Luego, cuando uno dialoga con uno mismo, va al espacio de lo político y vuelve a ser uno nada más. Pero cuando uno está solo es dos en uno. Sí, es cierto. Sócrates, de hecho, el principio de la dialagestai que se aplica con otras personas, inicia siempre con él mismo y esa digamos, ese autocuestionamiento a ciertas categorías. Por lo menos, y de nuevo, ¿no? Estabas pensando en uno de los Sócrates, hay varios Sócrates. Uno de los Sócrates, el Sócrates de algunos de los diálogos, ni siquiera de todos los diálogos de Platón, pero algunos muestra esta idea. En otros diálogos, quizá de Platón, parecería que más bien le hace decir a Sócrates lo que Platón quería, es decir, especialmente en su teoría del mundo de las ideas y del mundo de lo sensible, que eso es más bien platónico, pero que le hace participar de todas formas a Sócrates en su diálogo. Y me gustaría escuchar qué opinas sobre la ironía socrática, que es esta técnica dialéctica que guía a interlocutores a cuestionar sus propias creencias y conocimientos a través de preguntas aparentemente sencillas, pero que Sócrates utilizaba para revelar las contradicciones y las lagunas de los pensamientos de sus oponentes. Pero muchas personas consideran que esta es una técnica de manipulación para guiar a como que los pensamientos opuestos a que coincidan con lo que piensa uno mismo. ¿Qué opinas tú? Sí, la ironía es uno de los elementos básicos del pensamiento socrático, y es gracioso porque es el que le condujo a la pena de muerte, ¿no? Es decir, si ustedes recuerdan en la apología de Sócrates, primero se le dio la oportunidad de conmutar su pena a Sócrates, y por lo tanto él podía decir cuál podía ser la pena por la que se le cambiaba la pena de muerte. Y él fue irónico, aplicó la ironía, ¿no? Y era un muy mal momento para ser irónico. Y eso, claro, eso condujo. Fue irónico porque propuso que se cambie su pena por algo que era mucho mejor que su vida cotidiana como filósofo. Más bien ya para participar en política, alguna cosa por el estilo. Es decir, casi como si fuera una pena para él tener que ayudarles a ustedes en otras cosas. Esa ironía le condujo a que se haga una nueva votación en el juicio, y tuvo más votos en contra. Es decir, si es que él hubiera sido irónico, quizá se habría salvado, pero quizá no estaríamos hablando de él. La ironía forma parte de su forma de diálogo, y hace que, por eso se le llama a él el tábano, ¿no? Se le conoce a Sócrates como el tábano, porque viene a ser como este bicho que pica, y que yo supongo que era insoportable ese tipo, yo creo. Es decir, imagínense, estamos entre amigos conversando y de pronto viene el tábano a decirnos qué es la belleza. Y uno así un poco como al apuro dice, ay, la belleza es lo más justo que puede haber. Y entonces él y te mantiene el diálogo y empieza a hacerte ver lo ignorante que eres. Lo ignorante que eres a través de la ironía, ¿no? Mostrándote ejemplos, y tenías a la final que decir, sí, es cierto, es cierto, sí, no conozco Sócrates, sí, o sea, y la gente se enojaba, y lo peor es que él, claro, tenía parece, ¿no?, que tenía una modestia, una falsa modestia, que no, yo no quiero hacerles sentir mal ni nada, pero a la final, sí, ironía, sí, entonces la ironía es un buen ingrediente, además hace que sea muy interesante de leer a los diálogos platónicos. Especialmente los diálogos platónicos, porque cuando ustedes leen Sócrates, hay dos apologías. La apología que escribe Jenofonte, que se llama Sobre Sócrates, si no recuerdo mal, y la que escribe Platón. Pero el Sócrates de Jenofonte es un Sócrates nada irónico. Es casi como el Sócrates que Rossellini hace en su película
Es decir, alguien que más bien destaca por su bondad, porque lucha por la justicia y que muere por sus ideas, pero le hace quizá un personaje un poco menos interesante. Cuando ven a Jenofonte, uno dice, ¿para qué van a haber enjuiciado a alguien tan bueno como él? O sea, parecería realmente ilógico. En cambio, cuando se lee el Sócrates de Platón, uno se da cuenta por qué podría tener un montón de enemigos. ¿Por qué tendría un montón de enemigos? Por esa forma tan curiosa de acercarse a la gente y mostrarles el poco conocimiento que se tenía. Ahora, hemos hablado, ya no había te preguntado, de la primera parte, digamos, del PAC con el que Sócrates trabajaba, la ironía, pero también tenía la otra, ¿no? Que dicen que a partir de la profesión de su madre, que era partera, él inventó el método mayéutico. ¿Qué nos puedes hablar de esa parte socrática? También un poco contrastando con la necesidad de ahora, con nuestra actualidad. ¿En qué sentido la necesidad de ahora? O sea, de lograr hacer parir las ideas de lo propio y no solamente de consumir lo externo, sino de tratar de encontrar tus propias verdades, de tener una opinión, una posición. Sí, quizá también esto se puede comprender porque Sócrates estaba en el camino medio entre los sofistas y el relativismo que caracterizaba a los sofistas y el pensamiento más ortodoxo que estaba cerrado a cualquier tipo de cambio. Es decir, él también tiene una dimensión religiosa también, Sócrates. No es alguien que dudaba de los dioses, pero tenía cualquier tipo de religión tenía que pasar por el tamiz de la razón, algo así. Entonces, la mayéutica, que viene a ser esta expresión específica en el caso de lo que, como decía un momento, no era la dialegestai socrática, implicaba justamente poder no buscar la verdad finalmente, sino simplemente poder descartar falsas respuestas. Yo creo que ahí está el relativismo de Sócrates, porque él no estaba convencido de encontrar una respuesta a la verdad universal finalmente. Sabía que cada uno tenía dentro de sí mismo una partecita de la verdad, pero no es que ya intentaba hacerlo, si uno lee, intentaba llegar a una respuesta definitiva. Si ustedes ven los diálogos, nunca se llega a ya respuestas que clausuren el tema. Quizá uno de los diálogos más bellos en ese sentido es el Hipias Mayor, que dedica a la belleza y a saber qué es lo bello. Y ya cuando después de dialogar extensamente sobre esto y de que no le puedan decir, pese al gran diálogo, ninguno pueda descubrir finalmente si la belleza tiene que ver con la función, tiene que ver con otros valores, si la belleza es en sí misma o la belleza es lo bueno necesariamente. La frase con la que termina Sócrates del diálogo es fenomenal porque dice, bueno, la belleza es difícil. Y ahí termina, ¿no? La belleza es difícil y como aceptemos que por lo menos estamos tratando con algo de lo que no vamos a poder saber más por ahora, quizá después sí. Me parece que hoy, cuando nosotros trasladamos al siglo XXI la necesidad de un diálogo, si se quiere, de este tipo, socrático, del que cada uno quiere o intenta llegar o indagar en ciertos conceptos o ideas, resulta un poco más difícil. Nosotros no tenemos una barandilla de la que sujetarnos, como dice Hannah Arendt. Vivimos una época en la que es muy difícil estar de acuerdo con ciertos conceptos básicos y mínimos, los significados de ciertas palabras que nos permitan dialogar y llegar a acuerdos. Estamos en una tensión constante hoy justamente para resignificar nuestras relaciones, nuestras comprensiones. Yo creo que eso hace mucho más difícil un diálogo filosófico. Hace que de nuevo, por más que intentemos, seguimos quienes hacemos filosofía, dirigiéndonos a cierto tipo de público que está convencido también del valor de la filosofía. Pero yo no sé si es que esté irradiándose a otros espacios que antes no tenían ninguna relación con esta disciplina. Justo porque a la final esta hiperespecialización que vivimos hoy hace que también la filosofía parece que es para un grupo de personas que se dedican a hacer cierto tipo de cosas, pero trasladar eso a otros ámbitos resulta más difícil. Parece, ¿no? Y en cuanto a la moralidad y el conocimiento de lo que hablaba Sócrates, él decía que la virtud es sinónimo de conocimiento.
Si una persona sabe lo que es correcto, naturalmente va a hacer lo correcto, dice él. ¿Tú crees que realmente el conocimiento es la base de la virtud? Porque yo creo que el conocimiento no te puede garantizar un comportamiento virtuoso. No sé qué opinas. Lo que pasa, Noé, es que en el caso de Sócrates, él inicia lo que en el campo de la epistemología y la ética se llama el intelectualismo moral. Y esto implica que él vinculaba la virtud con el conocimiento. Quizá con el tiempo nos resulta una cuestión muy extraña, porque de hecho el término virtud tampoco tenemos el mismo significado hoy del que se tenía en aquel tiempo. La virtud ha ido cambiando de noción y fue finalmente después transmutó a otros valores, en el caso del cristianismo, y se suman otras virtudes ya cristianas, y a partir de la modernidad la virtud da paso a la libertad. Y como que se desplaza, y el espacio que ocupaba la virtud tan importante en el ser humano lo ocupa después la libertad. Entonces, cuando nosotros, después de cientos de años, tratamos de encontrar por qué vinculaba virtud y conocimiento, nos resulta muy extraño. Pero en su momento tenemos que pensar que en el contexto socrático, y además también ahí está una idea platónica, tenían que buscar lo que conocían ellos como la eudaimonía, ¿no? Esta palabrita griega que muy bien saben ustedes, Diego, que es muy difícil de traducir, que algunos lo traducen como felicidad o como vida buena, que sería subcausai, sí, en efecto, pero si uno va, digamos, a la etimología, que sería algo así como un buen espíritu, ¿no? De eu y daimon. Una vida eudaimónica sería como una vida espiritualmente buena, algo así. Es una noción, fíjate, muy metafísica incluso, muy compleja. Y si es que estamos hablando de una vida espiritualmente buena, se vinculaba eso con la idea de poder desarrollar la virtud a través del conocimiento. Y la persona que actúa mal es básicamente porque no sabe que está actuando mal. Y por lo tanto, a mí me parece que lo interesante de esta postura es que confías todavía en la bondad del ser humano. Es decir, dices, actúa mal no porque sea malo mismo, sino porque no sabe que está actuando mal. No, yo creo que ahí hay una esperanza que no sé si es que yo pueda compartir la idea del intelectualismo moral, pero esto de que actúa mal porque no conoce que está actuando mal, nos da una esperanza para saber. Entonces todas las personas, al momento en el que se dan cuenta que está actuando mal, saben por qué, entonces ya no van a actuar de ese modo. De hecho, creo que eso, quizá ahora me aventuro a decir, está detrás de la idea de rehabilitación social, ¿no? Voy a decirte, das cuenta por qué te reprochamos socialmente. Otra cosa es lo que sucede en la realidad, pero creo que quizá está esa idea ahí. Por supuesto, parece descabellado, insisto, después de tanto tiempo, vincular el conocimiento con la maldad. Y justo este mismo tema hablamos con mis estudiantes la semana pasada, ahí en la universidad, y también los chicos y chicas me decían, pero es que hay tanta gente mala que tiene PhD así. Y claro, o sea, eso es muy cierto. Quizá el conocimiento del que está hablando Sócrates no es un conocimiento de disciplinas de este tipo, sino un conocimiento de la vida, un conocimiento de lo político, y esto implica un conocimiento del otro y de las necesidades del otro también. Quizá también va por ahí. Sí, bueno, y para ir cerrando este programa que nos deja, creo, con muchísimas más preguntas que respuestas, como siempre esperamos, hay algo que en Sócrates es muy importante porque tal vez de los griegos, la concepción de lo humano no estaba jamás vinculada solamente a la individualidad. El individuo era una parte accesoria de lo humano verdaderamente, y tal vez ahí se asocia la plaza pública, el espacio público, como no solamente como el lugar físico, sino como ese lugar donde cada uno pone nuestro granito de arena. Tal vez para culminar con una reflexión un poco filosófica, política de la actualidad de Sócrates, ¿qué podríamos esperar o cuáles de las actitudes socráticas deberíamos replicar, si es que son posibles, para recuperar justamente el espacio público como un espacio para la construcción del bien común y para pensarnos no como la última Coca-Cola del desierto o como la única persona a la que le azotan las maldades, sino como un colectivo en el que debemos implicarnos?
Esta pregunta es muy interesante, Diego, pero al mismo tiempo es muy complejo porque el momento histórico en el que existió Sócrates y toda la filosofía griega es un momento muy distinto al que vivimos actualmente. La noción de comunidad política, casi que ha quedado como un elemento que seguramente está en los libros de teoría del Estado, como forma parte, como elemento fundamental de un Estado, pero que no se vive en la cotidianidad. Y el hecho de no sentirnos hermanos unos de otros, que no sintamos que lo que me pasa a mí puede repercutir en lo que te pasa a ti, hace que la necesidad de dialogar y esta postura socrática de tratar de encontrar entre todos, en este diálogo, entre todos y todas una partecita del mundo encerrado en cada uno de nosotros, me parece a mí mucho más difícil. Yo en eso no soy tan optimista como para pensar que el pensamiento, ojalá se recuperara la idea socrática de la duda, de poder indagar en los diferentes conceptos, tratando de saber que al final de cuentas lo que interesa es el bien común. Pero eso no sucede. Yo también, ya que estamos terminando, y quiero finalizar justo con esto, las últimas líneas de la apología de Sócrates, que son tan importantes, porque justo tiene que ver con lo que tú dices y se puede cerrar bien así esta conversación. Cuando ya Sócrates está sentenciado a tomar cicuta en el juicio, luego el siguiente diálogo de Platón, el Fedón, nos muestra qué es lo que sucedía después. Y en el Fedón de Platón estaban dialogando Sócrates con sus amigos, y sus amigos les recomendaban que huya, que se vaya, que no hace falta que tome cicuta. Y su intelectualismo moral implicaba también que no se podía responder una injusticia con otra injusticia. Y por lo tanto, si es que le habían hecho una injusticia, él tenía que responder acatando las normas, que eso era lo justo, y por lo tanto sabía que tenía que tomar cicuta. Pero él se despide de sus amigos, ya se iba, y les dice, pero bueno, después de un largo diálogo, ¿no? Dice, pero es ya hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir. ¿Quién de nosotros se dirige a una situación mejor? Es algo oculto para todos, excepto para Dios. En efecto, ya se fue Sócrates, no sabemos si es que él tenemos pena porque fue sentenciado, o más bien nosotros que seguimos viviendo en este mundo de apariencias. Diego, muchísimas gracias por este espacio de diálogo y por inaugurar esta nueva temporada. Creo que podemos pasar a los agradecimientos. Sí, bueno, como siempre, agradecer a quienes gentilmente nos acolitan con el espacio en este momento IDEM Studio, que nos ha permitido grabar este podcast. Diego, muchísimas gracias, serás invitado frecuente, así que solo es un hasta pronto, y esperamos pues que todos y todas puedan seguirnos en la página de Instagram Mundana Revista de Filosofía, revistamundana.es, también en nuestra web donde están artículos. En este mes de septiembre vamos a inaugurar el periódico del colectivo Mundana, Los Tiempos Mundanos, así que esperamos en los próximos días invitarles ya al acto de presentación, y bueno, pues siempre que la filosofía nos encuentre. Así que muchísimas gracias y nos veremos en la próxima. Adiós.